buenas tardes, bienvenidos todos. Muy contentos nuevamente de estar en este evento que estamos realizando en el marco del Día Internacional de la Mujer, introduciendo a estas mujeres talentísimas que tenemos en la arquitectura en México, que ha sido un honor conocer, pero un placer tener la oportunidad de platicar con todas estas mujeres que estamos teniendo y que vamos a tener en nuestras reuniones. Me da mucho gusto presentar nuevamente a la arquitecta Sara Toppelson y a nuestra presentadora de hoy, a la arquitecta Gabriela Echegaray. Bienvenidas. Realmente este ratito que hemos tenido detrás de cámaras ha sido un placer escucharlas y ver esta manera de ustedes de ver la vida con una capacidad de asombro que no se nos debe acabar nunca. Y pues qué orgullo que sean mujeres, ¿verdad? Entonces, yo nuevamente le doy las gracias a todas las personas que están conectadas, pero por supuesto las gracias a ustedes que nos hacen el honor de estar con nosotros y pues las dejo para que las disfruten también otras personas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde y quiero iniciar agradeciendo la invitación a todo el equipo de Interceramic, especialmente a Rosario Almeida, a Ana Canales y a Paulina Aguirre, y por supuesto a nuestra arquitecta presentadora del día de hoy, Gabriela Echegaray, a quien me voy a permitir presentarles. Gabriela Echegaray es arquitecta por la Universidad Iberoamericana con un máster en gestión creativa y transformación de la ciudad. Es curadora e investigadora, vive en la Ciudad de México. Su trabajo consiste en el diseño de instalaciones, exposiciones, proyectos curatoriales, arquitectónicos y edificaciones. Sus investigaciones se centran en la arquitectura, el arte, la geografía y en las representaciones que cobran forma en modelos, dibujos, mapas, textos o documentos. Es cofundadora de Ambrosi Echegaray junto con Jorge Ambrosi en el 2011. Fue nombrada curadora del Pabellón de México para la Bienal de Venecia en 2018. Es interesante mencionar que esta Bienal de Venecia en 2018 fue una bienal coordinada por dos mujeres, por el equipo de Grafton, todavía más interesante que el Pabellón de México también haya sido curado por una mujer, lo que celebramos en este mes de la mujer y en este Día de la Mujer que acaba de pasar. Es muy grato saber de tantas mujeres que incursionan en el campo de la arquitectura, que hasta hace poco, hasta hace 50 años, pues era un campo poco concurrido por las mujeres, pero hoy tenemos una pléyade de mujeres talentosas como Gabriela incursionando en este campo. Gabriela recibió el premio Moira Gemil en 2016. Ambrosi Echegaray, el equipo, fue reconocido como Design Vanguard en 2017 y en 2015 recibió de la Architectural League of New York el Emerging Voices. Quiero decirles que estas voces emergentes de la Liga de Arquitectura de Nueva York reconoció a Ambrosi Echegaray por esta búsqueda de una arquitectura conectada a la naturaleza, con presencia de la tierra, la gravedad y la luz. Juegan con la luz y la sombra de forma que conectan el presente con el pasado. Gabriela ha sido invitada a escuelas de arquitectura nacionales e internacionales como crítica y conferencista. Es profesora adjunta en Columbia University, en la Escuela de Graduados de Arquitectura, en el programa de la maestría en estudios avanzados de diseño y arquitectura. Imparte un seminario de actualización en Fábrica de Ciudad, en la Ciudad de México, y a través de su trabajo explora intersecciones en temas que atienden valores sociales, espaciales, naturaleza y género, así como exploraciones en aspectos
materiales e inmateriales. Podría seguir con su vasta trayectoria, pero creo que lo que nos ocupa hoy es conocerla y sobre todo escucharla. Así que bienvenida, Gaby, qué gusto tener la oportunidad de escuchar tus ideas y de conocer algunos de tus proyectos. Gracias, Sara, gracias por tan linda introducción y gracias a Rosario y a Interceramic y a todas las que están detrás para llevar a cabo este evento el día de hoy. Y ya mencionaba Sara sobre pues el tema como de género y de que hoy hay muchas mujeres al frente en la arquitectura y quizás siempre lo han habido, pero se quedan como detrás de cámaras y de estudios. Y pues gracias también por crear estos foros para poder compartir pues una perspectiva distinta. Y hoy les quiero compartir reflexiones y datos sobre el cuerpo en relación con un lugar e invitarlos a imaginar cómo es que la arquitectura toca estas condiciones. Bueno, una constante que nuestra profesión tenemos es que constantemente estamos hablando sobre el programar espacio público y espacio privado. Y esta pregunta constantemente, indiferente de si es un proyecto público, abordamos las preguntas con respecto a los usos más públicos de ese espacio y los usos más privados. Y ante esta pregunta de cómo nos desenvolvemos tanto en lo público como en lo privado, en las respuestas encontramos distintas realidades y complicaciones y problemas que hemos construido vorazmente los seres humanos. Problemas de realidades que afectan tanto a ecologías como a sociedades. Y en una escala pequeña hoy la pandemia lo que nos ofrece, ante todo lo que nos ha como limitado, es voltear a ver otra perspectiva del cuerpo, voltear a ver el cuerpo desde esta otra perspectiva, cómo es que cada uno habitamos nuestro cuerpo. Y esta lente nos hace voltear a verla de una manera más consciente nuestra relación del cuerpo con respecto a un lugar. Y quizá como arquitectos nos hace voltear a ver aún más conscientes el cómo es que un cuerpo se mueve en un espacio, qué toca, qué no toca. Preguntas sencillas que regresan a la mesa de trabajo para comprender cómo se despliega la arquitectura entre los cuerpos y desde una preocupación literal así como figurativa. Por lo que ocupar un lugar, tomar un lugar, vivir un lugar y ser parte de un lugar, si bien parecieran ser acciones desde lo individual, el posicionamiento es colectivo. Tiene que ver con abrir un mundo de posibilidades que nos exige reconocer otra serie de interacciones, unas que son visibles y otras que no son tan visibles según los contextos. Al reconocer que nuestro cuerpo humano está conectado con otros cuerpos, y por cuerpos podemos entender cuerpos desde una sociedad o cuerpos con diferentes usos y formas que pueden ser los de infraestructuras, de paisaje, de economías, de ecologías, de creencias e infinidad de cuerpos, nos lleva consecuente y posiblemente con mayor relevancia a pensar que nuestro cuerpo tiene la posibilidad de incidir a otro nivel, que va más allá de las condiciones de un cuerpo físico. Y esto significa que nuestra existencia está interconectada. Por lo tanto, es una coexistencia. Por ello, nuestras acciones tienen implicaciones con múltiples cuerpos. Dicho esto, es fundamental el reconocer que más allá de nuestro cuerpo y su relación con múltiples escalas e interconexiones, debemos reconocer nuestra prolongada existencia humana, ya que solo en estas relaciones que seremos plenamente responsables de las acciones que desarrollamos, tanto como arquitectas como ciudadanas, cuando tomamos, cuando ocupamos o cuando vivimos un lugar. Si volteamos a ver la arquitectura bajo este entendimiento, la arquitectura debe de ser un facilitador, un medium, un conducto de investigación, una práctica que evidencia y que articula condiciones con relación a un espacio y a un tiempo. La arquitectura quien facilita una comprensión más profunda de nuestros entornos, los construidos y los no construidos, los naturales. Un medio que expresa y experimenta con las posibilidades materiales, sociales y tecnológicas. Un conducto de investigación que se pronuncia en diseño, en pensamiento, en intervenciones, en aproximaciones o en edificaciones. Una práctica que desenmascara un sinfín de interconexiones y vínculos por un bien mayor, tanto en lo político, en lo ecológico, en lo cultural y en lo social. Esta última definición
en nuestra práctica permite que nuestra práctica permite poner en evidencia y por lo tanto podemos articular desde ambientes, alternativas, también podemos hacer tangible información. Y quizás es la primera parte de esta presentación, en donde trato de informar de un sinfín de condiciones políticas, ecológicas y sociales que se entrelazan en nuestro campo de acción. Y quizá para ello regreso a la pregunta inicial, ¿cómo nos desenvolvemos tanto en lo público como en lo privado? Lo podemos entender como en otra escala, como desenmascarar condiciones que dependen al sexo y por ende de género. La arquitectura ha sido cómplice en fomentar que la esfera privada sea el campo para el desarrollo de la mujer y que la esfera pública y el mundo exterior sea el campo de desarrollo del hombre. Y al hablar, y quizá para entender esto mejor, al hablar de sexo, lo que entendemos es la condición biológica que determina si un individuo tiene los cromosomas XX o XY, y eso define si es femenino o masculino. Mientras por género nos referimos a las connotaciones sociales que le hemos impuesto a estos hechos biológicos, el cómo se trata a una mujer porque ella es percibida como mujer. E inclusive hoy podríamos pensar que no solo son los hechos biológicos, sino si alguien quiere expresarse como mujer, sigue teniendo como estas connotaciones de que es percibida como mujer. Entonces hay ciertas como desigualdades o inequidades con respecto al género. Como mujeres, nuestra relación con el pasado ha sido problemática o también entendida como silenciada. Por un lado, hemos sido la obsesión central y la represión de toda cultura, y por otro, aún a pesar de que constituimos la mitad, hoy la mayoría de la especie en México, en los registros escritos apenas podemos encontrarnos. Frente a esta invisibilización, aparentemente hemos tenido dos caminos. Por un lado, el perseguir o el confrontar nuestra opresión, aunado a las leyes y a las sanciones en contra nuestra, y el otro camino que rompe el silencio para visibilizarnos, a menudo resulta en penalizaciones, en violencias al cuerpo de la mujer, o si no a su trabajo siendo mal interpretado o prohibido. De cualquier manera, ambos caminos representan fuerza, atrevimiento y autodeterminación. Las mujeres hemos comenzado a plantar ciertas preguntas que, como observa la filósofa feminista Mary Daly, el modelo del patriarcado se ha declarado ser incuestionable. Y me refiero hemos comenzado porque creo en la idea de continuidad, tanto de un pensamiento arquitectónico como en la labor que hemos realizado a lo largo de la historia muchas mujeres. Por lo que es difícil reconocer dónde inicia o dónde termina el pasado o el presente. Y lejos de suponer que lo que llamamos pasado nos obliga a ser conservadoras o tradicionales, creo que para nosotras la exploración crítica al pasado, tan atrás en el tiempo como cada una pueda reconocer, puede ser profundamente radical en la comprensión de nuestra situación. Y esta aproximación de voltear a ver el pasado tan atrás como podamos ver es una forma que también constantemente en la práctica la estamos llevando a cabo, en donde volteamos a ver los proyectos dentro de la oficina, tratando de comprender el sitio desde la historia que éste construye, su programa, su entorno, y ahondar en todas estas historias que narran una perspectiva territorial. Y bueno, es importante en esta aproximación al pasado, realizarlo desde una postura crítica y ser conscientes de las limitaciones de nuestras fuentes de investigación. Y aquí menciono las limitaciones porque Caroline Criado, en Invisible Woman, reconoce que la historia está contada a medias, que al estar la historia contada principalmente por hombres o reconocida principalmente desde los logros de los hombres, la información lleva un gran vacío en la data y por lo tanto la información está corrompida por un gran silencio. Es así que las verdades escritas entonces deben ser entendidas como un medio de verdad e inclusive en el ámbito de la mujer podrían ser consideradas ni siquiera como verdades. La cultura masculina ha dominado el campo del conocimiento, separando al hombre como conocedor de la mujer y de la naturaleza como objeto de conocimiento. Esta condición ha desarrollado polaridades intelectuales que todavía tienen el poder de sesgar nuestra imaginación. Y dentro de estas polaridades también un lenguaje que responde al lenguaje masculino.
Y es que los fundamentos masculinos han dado forma a toda nuestra historia moral e intelectual, más allá de que sean interpretadas hoy en día por hombres o por mujeres. Hasta ahora, el intelecto y el espíritu, principalmente masculino, ha dominado con respecto a la interpretación de la sociedad y la cultura. Simone de Beauvoir, en 1949, ya se cuestionaba si cuando hablábamos de humanidad estábamos hablando del ser humano en su totalidad, refiriéndonos al hombre en su masculinidad. De ser así, ¿qué significa ser mujer? ¿Y qué significa ser humano? ¿O dónde queda la mujer? Quizás estas preguntas en el campo de la arquitectura, sobre todo el qué significa ser un ser humano, implica enfocarnos en repensar las realidades ecológicas y tecnológicas que se sustentan desde la injusticia y las desigualdades, tanto sociales como climáticas, así como cuestionar cómo romper las estructuras patriarcales, capitalistas, colonizadoras que existen dentro del antropocentrismo. En palabras de Simone de Beauvoir, la humanidad es masculina y el hombre no se define, y el hombre no define a la mujer en sí misma, sino como relativa a él. Ella no es considerada un ser autónomo. Él es el sujeto, él es el absoluto, ella es lo otro. El problema es el significado social que le hemos atribuido a este otro cuerpo, el de la mujer, y la incapacidad socialmente determinada para dar cuenta del cuerpo de ella. La ola feminista de a mediados del siglo XX ha llegado bastante lejos y por lo mismo nos exige aún más que a sus predecedoras. Al igual que el patriarcado mismo, es difícil comprender el alcance y la influencia del movimiento antipatriarcal por mujeres. Tal motivo no está definido por organizaciones, agrupaciones o instituciones específicas, aunque existan en abundancia. Esta existencia se muestra en diversas condiciones y escalas a lo largo de los continentes, desde niveles pragmáticos y locales, así como en redes de comunicación formales e informales, constituyendo en sí un cuerpo creciente de análisis y teoría que busca la revalorización en múltiples aspectos de lo que hoy significa ser humano. Como declaró Hillary Clinton en 1995 en Beijing, los derechos humanos son derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Estas olas de feminismo han provocado cambios decisivos en el valor, las relaciones y en la identidad entre mujeres de todas las edades y también de distintos niveles económicos. Incluso en mujeres que no se consideran feministas. Dentro de estos cambios, muchos parecen caer en lo privado, en lo pequeño e inconsecuente, pero cada uno de estos cambios y cada lucha, multiplicada por miles, ayudan en la continuidad por crear un nuevo clima de percepción y por poder ratificar nuestra imaginación, nuestros modos de pensar y nuestros modos de vivir. Adrienne Rich, en su libro Of Women Born, presenta que para liberar verdaderamente a la mujer se debe cambiar el pensamiento mismo, reintegrar lo que se llama inconsciente, subjetivo y emocional con estructural, racional e intelectual. En otras palabras, conectar la prosa y la pasión. Y finalmente, aniquilar estas dicotomías, ya que estas dicotomías se fundamentan y coexisten en el mundo exterior de categorías patriarcales, que responden a estereotipos de autoritarismo, de militarismo, de nacionalismo, de ser un hombre o no ser un hombre, mismos que no caben en una visión feminista o humana. El sistema de oposiciones, en donde masculinidad tiene que ver con la dualidad de la feminidad, tal estereotipo que se ha construido culturalmente, los medios representan a el hombre masculino normal como responsable, trabajador y la persona que toma las decisiones dentro de un lugar, al paralelo de construir en el mundo exterior. Mientras que las mujeres son vistas como la figura pasiva, materna, como un mero objeto sexualizado que se desenvuelve en el ámbito de lo privado y en un campo que no genera conocimiento. La idea de que el hogar, sus cuidados y empleos son el verdadero ámbito de la mujer se define por primera vez en la Revolución Industrial,
Por primera vez, la productividad de la mujer, aparte de la reproductividad, fue vista como una pérdida de tiempo, de propiedad de moral, de salud y de vida. Y se advierte a las mujeres que su ausencia en casa no solo significaría el abandono de sus hijos, sino que también, si no lograban crear las comodidades dentro del hogar, el hombre se iría a las tabernas. Aún hoy en día, esta situación mantiene a las mujeres con trabajos, ya sea de medio tiempo, con sueldos menores a los hombres o con cuidados no remunerados. Esta última condición es la más significativa por el impacto en la vida de las mujeres en todo el mundo. Las mujeres hacen mucho más de lo que nos corresponde en este trabajo, reconociendo que este trabajo es necesario y que sin el cual nuestras vidas se desestabilizan. Y al igual que con la violencia masculina contra las mujeres, la biología de lo femenino no es la razón por la cual se debe educar para esperar o aceptar lo anterior como el papel que se le asigna a una mujer. El reconocer un cuerpo como femenino no debe ser la razón por la cual sea el cuerpo, el de la mujer, el apropiado para desarrollar estos roles. El poder es tanto una palabra primordial como una relación primordial bajo el patriarcado, y el cuerpo de la mujer ha sido el terreno en el que éste se erige. Las dicotomías de poder se encarnan en el cuerpo de la mujer, el cual es propiedad del hombre y territorio de disputa ante la búsqueda de derechos y de una sociedad igualitaria. El poder de la mujer como madre ha sido un poder domesticado. Entre 1945 y 1947, Louise Bourgeois realizó una serie de pinturas representando la conexión entre el cuerpo de la mujer y el espacio de la casa. Al dejar las piernas y el sexo, un símbolo de género, y reemplazando el busto y la cabeza por una casa. Estos dibujos representan una cierta ideología relacionada con el pensamiento patriarcal. Las mujeres se quedan con las piernas y las manos para asumir sus tareas, su sexo para cumplir el papel de madres o esposas, pero se les quita la cabeza y se reemplaza por el hogar, lo único en lo que pareciera que deberían de invertir su pensamiento. Resulta válido cuestionarnos qué tipo de sociedad hemos ido construyendo y con base en qué modelos, fortaleciendo el patriarcado como organización social que hace posible la existencia y el funcionalismo del capitalismo y el funcionamiento del capitalismo. Los recursos se distribuyen bajo las relaciones y reglas de dominio del hombre por encima de la mujer, situación que refuerza la diferenciación del interior del hogar y el exterior, de la esfera pública y de la esfera privada. Una posible estrategia de abordar la invisibilización que hemos sufrido las mujeres históricamente, relegadas a la esfera privada de la vida, es precisamente desde hacer cambios de paradigma en lo cotidiano y en lo personal. Y si bien se puede actuar de manera similar en la esfera pública y en la privada, las mujeres, lejos de sintonizar únicamente con el poder, podemos sintonizar con el poder y con la vulnerabilidad, y por lo tanto con la esfera pública, tanto privada. Por lo que para nosotros estas dos no son opuestos, no son polares, sino son continuas. El rechazo del dualismo, de las polaridades positivas y negativas, entre las que hemos tenido lugar la mayor parte de nuestra formación intelectual, ha sido una corriente superior del pensamiento feminista, y rechazándolos reafirmamos la existencia de todos aquellos a lo largo de la historia que han sido definidos negativamente como mujeres o como poco masculinos, como poco hombres, como el no blanco, los analfabetos, los diferentes, los invisibles, y esto nos obliga a afrontar la dicotomía esencial que es la de poder e impotencia. Probablemente hoy en día estas asociaciones no sean deliberadas, sino lo opuesto, son un producto de pensamiento que lleva miles de años y que por lo tanto no son repensados en sí mismos. Más bien son un modo de no pensar y un modo de seguir actuando y viviendo en el que los hombres obvian y que las mujeres no dicen nada. Para atender estas transformaciones desde la disciplina, es importante reposicionar la arquitectura como un esfuerzo colectivo e interdisciplinario, algo que está en el corazón de la práctica feminista. Los feminismos plurales que hoy tratan de abarcar la equidad de género y la identidad sexual y abarcan temas de raza, de justicia social y de cuidado especialmente del planeta. El trabajo de mujeres en la arquitectura estuvo relegado al diseño de cocinas o de espacios domésticos.
que correspondían a la esfera donde se desempeñaban, a la institución del hogar donde se podían desarrollar. Desde la práctica feminista se buscó abordar otras maneras de hacer arquitectura, entendiendo que el modelo que se venía reproduciendo con especial énfasis desde la Revolución Industrial nos ha legado un planeta dañado, resaltando necesidades que tenemos que atender también fuera de los espacios domésticos. Y por lo tanto resulta fundamental hacernos consciente del daño que hemos hecho y repensar cómo queremos construir y participar en lo que sigue. Buscar otra visión, tener sueños es fundamental, así como es fundamental probar nuevas formas de vida, dar lugar de manera seria a otras experimentaciones y respetar dichos esfuerzos incluso cuando estos fracasan. En este momento, la vida de la mayoría de las mujeres, tal como se les permite vivirla, puede parecer ingenuo y poco indulgente el desarrollar utopías matriarcales, el pensar que exigir que las tecnologías se le conciernen o se les regresen al cuerpo de la mujer, que sean entregadas a las mujeres mismas, incluso el boicotear instituciones patriarcales, laboratorios, bibliotecas, archivos que guardan y construyen la historia. Lo anterior porque no es fácil tener la claridad para saber qué investigación, tecnología o cómo actuar son vitales para tomar el control de nuestros cuerpos. Por lo mismo, nos resulta difícil el reconocer la complejidad total y el significado político del cuerpo de la mujer y el espectro completo de poder e impotencia que éste representa. Estoy convencida que hay modos de pensar que aún desconocemos, así como Susan Sontag menciona en esta frase, que hay formas de pensar que no conocemos. Esto nos invita en una especie como de ingenuidad o de positivismo a pensar que si repensamos o si nos seguimos cuestionando el cómo es que actuamos de manera crítica y consciente, pensar es un proceso activo, fluido y expansivo, mientras que la comprensión y el conocimiento son recapitulaciones del proceso pasado. Y por lo mismo la relevancia de reconocer que hay pensamientos que aún no conocemos para poder realmente encontrarnos en otra situación y podernos encontrar en otros modos de actuar y de aceptar al otro como un ser humano. Hoy tenemos que probar y ejercitar otras alternativas y exigir modelos de pensamiento para que existan la posibilidad de convertir la fisicalidad de una mujer en conocimiento y en respeto. Y bueno, para terminar, quisiera mostrar brevemente dos proyectos que ambos son intentos de replantear cómo la arquitectura puede ejercer o participar en perspectivas colectivas, interdisciplinarias, y que tratan de descentralizar al ser humano en la arquitectura. Y el primer proyecto es Murales del Territorio. Es un proyecto que se monta en la Galería José Luis Benlliure, y las piezas principales del proyecto, la exposición, surge de otra exposición que se montó en Venecia, con la cual trajimos estos dos murales y se montan de una manera nueva en este nuevo espacio. Por un lado, el traer estos murales y el mostrarlos en la UNAM tenían el afán de mostrar estas representaciones del territorio y por otro lado hacer una invitación a hacer un recorrido introspectivo con respecto al territorio que habitamos. Los murales principales en la Bienal de Venecia son representados en piedra y hacen alusión al arte muralista, como un grito y un llamado en la arquitectura para voltear a ver el territorio. Y comenzamos leyendo y representando información a escala del territorio, introduciéndonos en una región fértil y compleja. Y un territorio que vive distintas consecuencias o contrastes por su diversidad y por las inconsistencias, y a través de mapas intentamos comprender y acercarnos a una serie de vacíos. Vacíos que hablaban del potencial que existe en este territorio, así como vacíos que colapsan por una falta de comprensión, de atención y de compromiso con un lugar. Vacíos que a su vez arrastran y arrasan con la flora y con la fauna, con la diversidad y con los recursos naturales, con tecnologías y desigualdades climáticas. Y este corte que ilustra Hugo Sánchez con toda la paleta vegetal cruza México
del lado desde el valle, bueno, desde el Golfo de México hacia el lago, hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, que fue el mismo recorrido que hizo Humboldt en su momento cuando estaba representando el territorio. Y en la galería lo que tratamos de mostrar era cómo adentrarnos a esta comprensión o a este voltear a ver las distintas condiciones en relación a su geografía y a su historia. Y en la galería comenzamos por pensar en el gran vacío o en el gran espacio o el contenedor que la galería menciona, y a su vez creamos otra serie de espacios que se van como que te ibas adentrando de un gran espacio a otro espacio y nos íbamos compactando hasta llegar al interior de donde los dos murales se posicionan. Entendíamos esta exposición como una exposición abierta en la medida que depende de la propia experiencia del visitante para hacer uso de sus sentidos y para ser percibida en su totalidad, abierta en un sucesivo de escalas y de transitar espacios y vacíos. Al vacío de la gran escala que ofrece la galería, le seguía la comprensión del interior de esta superficie curva, que si bien estas estructuras que se ven, que sostienen este círculo, son las estructuras que aludían al espacio de la Bienal de Venecia, se montan de esta manera articulando un nuevo espacio, un nuevo contenedor comprimido que evocando por las superficies ortogonales un reflejo. Y aquí, aquí el espejo es el siguiente transitar a esta curva, a este espacio, y entonces el visitante se encontraba recorriendo o caminando entre una superficie curva y un ortogonal. Al cruzar el último umbral, el espacio contenido con los dos murales paralelos delimitan el espacio vacío, aparentemente parecieran ser lo mismo, y estos dos murales obligan al visitante a reconocer el territorio como propio, a pesar de no tener fronteras evidentes en su construcción. En ambos, el territorio de México está desnudo para el visitante y lo hace a través de su cruda orografía y batimetría. Tallado en piedra, el territorio de México se exhibe desde la materialidad, más que desde el vacío, mostrando su carácter antropomórfico a través de la dimensión tectónica de la piedra. Por tanto, toda posible reflexión sobre el territorio se hace a partir de su geografía y de su historia, es decir, del cuerpo desnudo de la tierra que se habita. En el panel opuesto se vacían estos huecos que se muestran en esta imagen, resaltando o haciendo un llamado a todas las áreas que habían sido devastadas por fuerzas naturales y antrópicas en ese periodo de la Bienal, evidenciando de manera concreta y material los extremos, la pobreza extrema, los errores humanos, las transformaciones dañinas del territorio y la inexorabilidad de las catástrofes naturales. Ambos murales sugieren que el sujeto se reconozca nuevamente, pero esta vez no como individuo, sino como perteneciente a un territorio. Porque pertenecer a un territorio no significa solo comprender sus debilidades, sus fortalezas, sus olores, sus climas, colores, sino también comprender su cultura, sus problemas sociales, la vitalidad telúrica de su gente y el carácter ancestral de sus costumbres. Para ello, se invita al sujeto no solo a adaptarse reconociendo su territorio, sino también a obligarse a reconocerse en él. Tocar, en particular, es el sentido que permite al ser humano identificarse como sujeto, en la medida en que permite no solo percibir que estamos tocando algo, sino también que estamos siendo tocados. Por lo tanto, este es el sentido que nos hace conscientes de nuestro cuerpo y es precisamente el sentido que este último espacio nos invitaba a activar, la tactilidad del territorio de México. Y así la exposición nombrada o titulada Un lugar, murales del territorio, es un viaje sereno de lo individual a lo colectivo. El siguiente proyecto es un proyecto que forma parte de un conjunto de pabellones que existen en Casa Guavi, en Puerto Escondido, y dentro de los pabellones que existen es el pabellón de barro de Álvaro Siza, un gallinero de Kengo Kuma, todo el paisaje está realizado por Alberto Kalach y un pabellón de composta por Solano Benítez. Y a nosotros nos encargan un pabellón para el guayacán. El guayacán es una especie que está en peligro de extinción. Es un árbol que se encuentra a lo largo de la costa del Pacífico mexicano,
principalmente en climas cálidos. Y para cultivar y trabajar con esta especie que estén bajo riesgo de peligro de extinción, fue necesario constituir un marco legal para obtener la aprobación federal del gobierno. Así que el proyecto se enmarcó dentro de una unidad de manejo ambiental, que quiere decir es una UMA. Para nosotros esta UMA la veíamos o queríamos comprender este pabellón como un vivero, y sobre todo por el significado de vivero, en donde es un espacio para nutrir y observar una especie. Y sabíamos que el viverista operaría a ras de piso, como muchos de los viveros, en donde van trasplantando de una bolsa negra pequeña a otra bolsa un poco más grande, bolsas que puedan tapar como que la luz entre a las raíces y que van posicionándose a ras de piso. Y nosotros lo que veíamos es que como la arquitectura podía ser un cuerpo vivo que podía darnos la posibilidad de cuidarse a sí mismo y también de cuidar de los demás. Un cuerpo construido que debía dar espacio para contener otras formas de vida, para albergar acciones sistémicas entre sí. Imaginamos que el pabellón podía ser como una especie como de sistema en donde el agua que se ocupa, el trabajo de la planta y la planta misma podían como transitar o existir de manera natural. Y por eso queríamos llamar a la arquitectura o al cuerpo de esta arquitectura como un cuerpo vivo. Imaginando el pabellón como un agente que media las relaciones entre la planta y quien la cuida, quien media las relaciones entre el suelo, las necesidades del agua o de sombra respectivamente, y las mesas altas para las plantas que quedan expuestas al sol y al clima drástico, pero que también quedan en una posición cómoda para el ser humano que las trabaja, que las cuida. Así es como el pabellón del Guayacán fue pensado como un umbral, un espacio de mediación, excavando al centro este camino que va abriendo cavidad a que la planta se mantenga a ras de piso, como cualquier vivero, pero que también existe esta comodidad para transitarse al centro. En su interior, las plantas son las primeras en producirse. Se mantienen al nivel de suelo, mientras la actividad humana se desplaza 1 metro por debajo de la tierra, como un acto de articulación. Esta acción da la posibilidad de observar, tocar y de cuidar los brotes en una mejor posición para hacerlo, y también concentra la humedad que emerge del suelo y crea un microclima que beneficia a las plantas. El umbral que se ve marcado en esta losa donde hay estas 2 mesas es una losa inundada y es un depósito de agua. Es una especie de fuente que reconoce la relación entrelazada del agua y del árbol. Aquí se pueden ver, estas imágenes son como del inicio, cuando esté en tiempos de sequía ya no llega a estar así de árido, pero sí es una imagen como muy al inicio, cuando las plantas se ven como muy pequeñas. Y lo que nos gusta del espacio es que en los momentos de lluvia el subsuelo, el agua del subsuelo se alza y sigue pudiéndose trabajar como por los canales que quedan en estos costados. Y también algo que nos gusta de que es interesante de este espacio de agua, es que proporciona el único lugar de sombra para los trabajadores humanos y que a su vez es un sistema, una especie como de fuente que capta agua que se recircula y que sirve para el mismo riego de las plantas. Y los visitantes quedan como en esta sombra, con la posibilidad de ver como el largo recorrido de todos los guayacanes y sobre todo de entender que es una planta que toma tiempo, como la arquitectura toma tiempo y como pues la naturaleza. Y es un ejercicio que resultó como muy interesante para nosotros, sobre todo el descentralizar al ser humano y pensar que al que le construíamos era una planta. El resto del espacio es prácticamente un espacio para el sol, para el aire, para las camas de plantaciones, y en esta cubierta es donde hacen las paradas los niños que recorren todos estos otros pabellones que mencionaba al inicio, y es un programa de comunidad que desarrolla Casa Guavi, con afán de compartir una manera distinta de relacionarse con el barro, con la composta, con todos estos programas que empiezan a tratar de ponerle un foco a la arquitectura en donde el ser humano no es el principal. Y bueno, el espacio es un vacío que evidencia esta transición de lluvias y de sequías. Y aquí pueden ver el andador central y en los costados estaban los otros andadores. Y con este proyecto cierro, esperando también que
que estas reflexiones sirvan para abrazar la diversidad, para diseñar, que usamos los arquitectos con los que nosotros como arquitectos empezamos sobre una mesa, entendiendo que la realidad es que nunca empezamos en un papel en blanco, siempre es un papel que trae mucha historia, mucha vida detrás, muchas condiciones e interconexiones que a veces los arquitectos tendemos o es más fácil para nosotros no responsabilizarnos o no hacernos conscientes. Y quisiera como invitarlos a que volteemos a ver la arquitectura como el campo que puede construir lazos de ética y de responsabilidad que aniquilen patrones de pensamiento arcaicos y entre ellos el patriarcado, patrones de pensamiento que no son cuestionados y que la arquitectura sea el foco de construir condiciones diversas para las diversas especies, tanto para humanos y sobre todo para seguir cuidando y resguardando la vida de este planeta en general. Ahora me parece que vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y con esto termino. Muchas gracias. Arquitecta, buenas tardes. Nos hacen la primera pregunta. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar en la rama de la arquitectura como mujer? Hace unos días en una mesa, en una mesa redonda con otras arquitectas, Tatiana decía que como lo difícil que le era a ella responder estas preguntas cuando la primera pregunta tiene que atender el tema de ser mujer y no el tema de la arquitectura. Y les comparto la reflexión que ella dijo en ese día y que tiene que ver con probablemente cuando ella estudiaba o cuando nosotros estudiábamos, no habían tantos arquitectas como hoy en día y la pregunta era como relevante el decir cuál es la diferencia. Hoy para mí, pues siempre hay diferencias, pero no solo como en el campo de la construcción, sino en la cotidianidad, como mencionaba antes, como en el que eres vista como mujer y que cuando abordas un espacio público, tú eres la que te tienes que estar cuestionando si está bien caminar por esa calle o no, si es seguro, si hay que tener miedo o no, y es lo mismo en la arquitectura, nos estamos confrontando constantemente con un campo o con un campo con una profesión en donde se ha construido principalmente por hombres, y por un pensamiento masculino, más no por ello quiere decir que las mujeres no existamos o que no hayamos estado ahí. Entonces, quizá podría decir que yo no he tenido como grandes diferencias con respecto a mi práctica, porque volteo a ver a la arquitectura como sin género, volteo a ver la arquitectura como el campo que me apasiona, como el espacio en el que puedo proyectar ideas, desarrollar o empujar intenciones a una mesa que se construya ciertas maneras de pensar, de idear y de materializar el conocimiento de lo que hoy entiendo como arquitectura. Y quizá eso me hace borrar todas esas diferenciaciones y no las puedo como citar o decir ahora como qué es distinto, porque así ha sido como mi desarrollo profesional siempre. Muchas gracias, arquitecta. Nos preguntan, en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las grandes aportaciones del pensamiento femenino en la historia de la arquitectura? Del pensamiento femenino, pues yo creo que hoy el ecofeminismo es un movimiento como muy importante, sobre todo porque atiende como estas desigualdades sociales y pues injusticias también sociales que tienen las mujeres en un campo fuerte, pero también la vida en general del planeta. Y el ecofeminismo abarca como una visión un poco como más holística, más integral con respecto a cómo se vive una comunidad,
con respecto a la vida o a los recursos naturales que se ofrecen en un contexto y cómo no destruirlos por hacer una obra arquitectónica o por ejercer un sistema económico, sino al contrario, es como un equilibrio muy rico y muy sano, en donde todo es considerado y todo tiene un lugar, o así trata de abordarse. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cómo sería posible desarrollar un proyecto arquitectónico con perspectiva de género? Pues creo que la idea es justo evitar esa perspectiva de género, el entender que estamos desarrollando para seres humanos y que no importa si el ser humano tiene un cuerpo u otro, o si como ser humano decides ejercer un sexo u otro, sino más bien ver en pro de la vida y en pro de las necesidades que el programa requiere. Y si es una plaza en la que, no sé, se requiere ciertas condiciones para sentarse, pues que sean óptimos los distintos lugares, o si es un espacio que aborda, no sé, cualquier programa público o privado, entender lo que se están construyendo en momentos y situaciones de equidad, en momentos, bueno, circunstancias en donde se puede observar el rol de una mujer con bolsa o el rol de un hombre con bolsa y que está pensado, o se puede observar, no sé, se puede considerar modos de zapatos y que no importa quién los use, que al final como que es la perspectiva de género podría abordar el que se está pensando en un usuario diverso, con distintas maneras de moverse en un espacio, con distintas maneras de desenvolverse en un espacio público y que no niegue una por dar lugar a la otra. Muchas gracias. Nos preguntan, arquitecta, ¿crees que hay mucha diferencia entre la manera en que se ve o se percibe la arquitectura ejercida por mujeres en países desarrollados y en países que no lo son, específicamente en Latinoamérica? Creo que reitero en que me gusta pensar que la arquitectura se aborda o se debiera de abordar sin género. Y no que busquemos una arquitectura neutral, sino que busquemos una arquitectura que atienda al ser humano. Y con respecto a los recursos, me parece que no únicamente en Latinoamérica se construye con ciertos recursos naturales y humanos, bueno, haciendo uso o tomando ventaja de estos recursos naturales y humanos que tenemos al alcance, sino también en otros países. Y pienso en el trabajo de Anna Heringer, que ha trabajado con mucha tierra, con muchas comunidades, y según la comunidad emplea ciertas materialidades. Ella es una arquitecta alemana y está trabajando en China. Hizo hace unos años el hotel de 3 hostales, todos son en bambú, y lo que es relevante es que que se aborda la tecnología o los saberes ancestrales de esas comunidades y se explota con tecnología el uso del bambú para edificar edificios de 3 niveles. Y yo creo que muchas mujeres, en medida de las posibilidades de los proyectos y de los clientes que tienen alcance, siempre tratan como de pensar de una manera como más holístico, pues porque somos las que... Esto no limita a los hombres, a que los hombres no lo estén haciendo. Sin embargo, creo que las mujeres somos más propensas a recuestionarnos y cuestionarnos constantemente, críticamente, porque al estar en una posición de desventaja al estar al día de hoy en una posición de desventaja, nos lleva a estarnos cuestionando constantemente, y eso nos permite como abordar de maneras distintas o estar replanteando y ejercer y hacer pues pruebas que a veces fracasan, a veces son exitosas, tratando de usar de una manera distinta los recursos tanto naturales como sociales. Gracias. Nos escriben, en tu experiencia, ¿nos podrás recomendar intervenciones de espacios públicos que empiecen a cuestionar la ciudad vista desde el patriarcado? Y si hay algún libro, texto o infografía que nos ayude a quienes vamos empezando y queremos empezar a romper esa brecha. Bueno, espacios como tal, yo creo que
se me hace difícil reconocerlos ahora. Sin embargo, en textos o bibliografía está el libro de Invisible Women de Carolyn Criado, que hablé de él. Es un libro donde muestra data e información de cómo se ha construido un mundo por hombres. Está el libro de Simone de Beauvoir, de La mujer independiente, o el segundo sexo. Es el de, bueno, hay un texto de Susan Griffin, Mujeres y Naturaleza. Hay otro libro que atiende específicamente como la institución de la maternidad y la experiencia, que se llama Of Women Born, pero que al final es un texto, bueno, es un compendio bastante grande que habla desde la historia del matriarcado o las posibles comunidades con matriarcados y sistemas de patriarcado, más allá de la maternidad o no, que todos somos nacidos de una mujer. Hay otro texto de Linda Thurston que se llama On Male and Female, The Second Wave. Y pues esos son algunos textos y libros. Muchas gracias, arquitecta. Esta es nuestra última pregunta y va dirigida a ambas. Dice tanto la arquitecta Sara Toppelson como la arquitecta Gabriela, ¿cuál consideran que ha sido la barrera más grande por romper desde la carrera hasta la vida y hacer profesional? ¿Cuál consideramos que pueda ser? ¿Me repites lo último? Sí, ¿cuál consideran que ha sido la barrera más grande por romper desde la carrera hasta la vida y hacer profesional? Quizá para mí la cotidianidad. La arquitectura es una profesión demandante, es una profesión que exige mucha perseverancia y compromiso y muchas horas de estarse trabajando y retrabajando y de redibujando. Y pues esa barrera de pues todos los días como enfrentarte al trabajo cotidiano y hacerlo pues con total pasión es un reto. Sara. Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo soy de una generación arriba que Gabriela, así que creo que uno de los obstáculos importantes al inicio de mis estudios y de la carrera fue que nos tomaran en serio. Pensaban que las mujeres estábamos ahí pues durante un tiempo mientras encontrábamos nuestro camino a la familia. Entonces era, tómenos en serio, no estamos aquí temporalmente, estamos para quedarnos. Y bueno, poco a poco esto ha sido conquistado, ya no nos toman a la ligera, ya nos toman muy en serio. Y bueno, han habido otro tipo de obstáculos, el no creer que podíamos cumplir con el trabajo o no pensar que podíamos asumir algunos retos importantes, pero creo que los años han demostrado que esto es posible, que esto es factible y hoy, como dice Gabriela, tal vez el reto más importante es este reto de la vida cotidiana que nos exige muchísimo a las mujeres, como siempre, más que a los hombres. Siempre tenemos más responsabilidad. Estamos cambiando, pero al final del día la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de los hijos, pues en principio recae sobre nosotras. La responsabilidad de cuidar a cualquier persona que esté en casa, en principio recae sobre nosotras y pues esto es lo que hace también el trabajo mucho más complejo. Bueno, pues con esto damos terminado. Tenemos muchísimas preguntas. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Sara. Les vamos a hacer llegar las preguntas porque realmente no tenemos tiempo para hacer más.
para responder a algunas de las muchas que tenemos. Entonces, por ahí se las vamos a hacer llegar y esperamos que haya la oportunidad de que o se respondan personalmente o a lo mejor las podemos platicar en el conversatorio, ¿no? Todo lo que quede sin responder nos pudiera dar tema para platicar. Pues yo aprovecho para recordarles que tenemos dentro de este programa todavía la presencia de dos grandes talentos, otros dos grandes talentos, la arquitecta Tatiana Bilbao el 18 de marzo y la arquitecta Susana García el día 22. Y nuevamente se reúnen todas el 25, que va a estar padrísimo, donde se puedan intercambiar y responder muchas de estas inquietudes que, pues, que existen y que las están plasmando aquí en todas estas preguntas, ¿no? Y me Entonces, pues, gustaría hacer una última reflexión, porque claro. no he tenido oportunidad de felicitar a Gabriela por esta exposición tan nutrida, tan interesante, tan profunda, que, bueno, nos invita eh, a repensar, a revalorar, a reestablecer, a redefinir y a poner en valor el papel de la mujer en el siglo XXI, no solo en la arquitectura, sino en todo. ¿Cuál es el papel de la mujer hoy? Otra distribución del poder que hoy es compartido o no es. Ese es el papel de hoy. Y bueno, ya iba a hacer algunos comentarios más, pero ya se nos acabó el tiempo muy rápidamente. Felicitarla porque el trabajo de Gabriela que hemos visto nos invita siempre a una reflexión, el saber establecer la relación entre lo nuevo y el valor histórico, entre la construcción de nuevos significados y con ello honrar nuestro pasado, eh, y posibilitar que la arquitectura sea el coadyuvante, el detonante de la comprensión de un todo urbano arquitectónico que nos permite actuar a todos y que vuelve a lo local un valor perpetuo dentro de la espacialidad de nuestra vida. Así que te felicito, Gabriela, y de nuevo les agradezco a todos los que nos escuchan sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, que pues ayudan a construir este presente que, como dije, hoy es de un poder compartido o no es. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Rosario. Al contrario, muchas gracias, muchísimas gracias por eso tan interesante y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos entonces la siguiente semana. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.